Bienvenidas, bienvenidos a un curso de Zero to Hero. El día de hoy vamos a aprender un poco sobre programación orientada a objetos haciendo simulaciones, lo cual es bastante útil para casi cualquier rama donde se aplique la programación y nos va a permitir realizar experimentos donde existe aleatoriedad, pero utilizando objetos para capturar valores y para luego poder hacer estadística. Entonces es algo bastante padre y es algo que van a poder adaptar a casi cualquier proyecto que ustedes quieran. Vamos a abrir Google Colab para hacer toda esta programación. Y en la primera línea de código lo que yo voy a hacer es importar las bibliotecas. Entonces voy a importar las bibliotecas, en inglés libraries. ¿Y qué bibliotecas voy a importar? Bueno, voy a importar pandas y le voy a poner el apodo de PD. Voy a importar NumPy y le voy a poner el apodo de NP. Y voy a importar matplotlib.pyplot y le voy a poner el apodo de PLT. Muy bien, entonces estas son las tres bibliotecas que voy a estar utilizando. Pandas para el manejo de datos, NumPy para el manejo de aleatoriedad y matplotlib para hacer grafiquitas. Excelente, entonces corramos esta línea de código y entendamos un poco qué es lo que vamos a estar haciendo con nuestra simulación. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a simular una infección zombie. ¿Ok? Vamos a simular una infección de zombies. Lo que nos gustaría, lo que vamos a estar haciendo básicamente, es un modelo que se utiliza muchísimo en los estudios clínicos, que es el modelo SIR. Entonces, vamos a estar utilizando un modelo muy famoso que se conoce como SIR. ¿Qué significa SIR? La S significa sano, la I significa infectado y la R significa recuperado. Entonces, nosotros vamos a tener tres valores. Muy bien. Entonces, nosotros podríamos aquí crear un diccionario. Entonces, vamos a poner aquí un diccionario que se va a llamar inputs. Y podemos crear aquí una llave que se va a llamar estado. Y nosotros vamos a poner que el estado va a ser sano, infectado y recuperado. Recuperado. Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona una invasión zombie? En este caso, pensémoslo, que nosotros vamos a tener un área donde vive la gente. Tenemos aquí un área y supongamos que tenemos diferentes personitas. ¿Ok? Entonces aquí nosotros vamos a tener diferentes personas. Y esto es algo que se utilizó bastante durante la pandemia, entonces claramente no hubo zombies, pero hubo la infección de COVID y estos modelos se utilizaron. Entonces, entre más personas haya claramente en este espacio, más probable es que una persona tenga interacción con otra. Entonces, cuando una persona se acerca mucho a otra persona, existe pues justamente la probabilidad de que esta persona infecte a esta otra persona. Esta probabilidad de que lo infecte lo vamos a llamar probabilidad de infección. Entonces, si tú estás en contacto, vamos a suponer que este es un zombie. Si tú estás en contacto cercano a un zombie, puede que te infecte, puede que no. Y esta probabilidad de que te infecte va a ser un número entre 0 y 1. Entonces vamos a poner aquí que la probabilidad de que te infecte un zombie si se acerca mucho a ti va a ser del 50%. Muy bien. Entonces, si te infecta el zombie, tú te vas a convertir en zombie. ¿Ok? Pero si no te infecta, pues vas a seguir como un humano normal. Tú, a la vez, vas a estar haciendo tu vida normal, pero puede llegar a que tú te juntes con otras personas. Si tú no eres zombie, pues no las vas a infectar. Pero si eres zombie, también existe una probabilidad de que las infectes. Muy bien, entonces nosotros podemos intentar empezar a programar esto. Necesitamos algunos otros valores. Vamos a poner probabilidad de infección. Entonces vamos a ponerle simplemente prob infect. Y vamos a ponerle aquí que la probabilidad de infección es 0.5. Muy bien. Hagamos algunas funciones que van a ser útiles y las vamos a utilizar después. Entonces vamos a ponerle a una función infect. Ok. ¿Y cómo la vamos a utilizar? Aquí en infect nosotros le vamos a dar una probabilidad. Y hagamos este jueguito. Lo que vamos a hacer es utilizar este código que nos están dando acá, que está seleccionando con NumPy entre el 0 y el 1. Donde el 0, es decir, no estás infectado, tiene una probabilidad de 1 menos la probabilidad de infección. Y la probabilidad de 1 simplemente es la probabilidad de infección. Esto lo vamos a conocer como un proceso aleatorio y en este caso es, si no me equivoco, el Bernoulli. Entonces nosotros podemos elegir entre 0 y 1 y cada uno tiene cierta probabilidad de éxito. Entonces juguemos con esto un poco. Si yo aquí le doy infect y le pongo una probabilidad muy baja, digamos 0.01, es decir, una infección del 1%, casi siempre vamos a tener 0, ¿ok? Pero si fuese una probabilidad alta, digamos del 90%, en la mayoría de las veces vamos a tener 1, ¿ok? En el 10% no tendríamos 1 si lo hacemos para muchos valores. De hecho, pues esto lo podríamos ver
si nosotros simplemente ponemos aquí simu y hacemos una lista vacía, y luego yo pongo for e in range, y hagámoslo 10.000 veces, lo que vamos a hacer es agregar ese valor. Y luego, ¿qué tal si nosotros vemos cuánto vale el np.sum de simu dividido entre su longitud? Entonces, si nosotros hacemos esto con una probabilidad de, aquí que le estamos dando, con la probabilidad de infección, que es del 50%, nosotros estamos obteniendo cerca del 50%. Si esto cambiara, pues esto también va a cambiar. Es decir, si yo aquí le pusiera, en vez de esto, le pusiera 0.9, muy seguramente va a estar cercano al 9. Aquí está. Ok, entonces ya tenemos una función que nos permite saber si infectamos o no infectamos a una persona. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestro jueguito? Nosotros vamos a hacer una clase que se va a llamar human. ¿Ok? Y nosotros al human le vamos a dar, cuando lo inicialicemos, con el self, le vamos a dar los inputs. Entonces va a tener todos estos inputs. Pero vamos a hacer una cosa. El self.estado, que lo vamos a llamar state en este caso, y ¿saben qué? Vamos a poner esto en inglés. Creo que es mucho mejor que todo esté homogéneo. Entonces vamos a ponerle prob infect. Muy bien. Entonces el estado nosotros vamos a iniciarlo siempre como sano. ¿Ok? Y luego nosotros aquí vamos a ponerle que el self.prob infect va a ser igual a la probabilidad de infección que estamos teniendo. Y vamos a ponerle la función que acabamos de crear. Vamos a ponerle def infect. Aquí con la probabilidad de infectar. Muy bien, entonces ya tenemos un humano que puede o no infectar. Y vamos a hacerle una nueva función que se va a llamar get infected. Ok. Y lo que vamos a hacer es que esto va a cambiar a infectado. Y si tenemos recover, va a cambiar a recuperado. Muy bien, entonces nosotros ya tenemos un humano que lo que tiene es una probabilidad de infectar. Empieza con el estado sano. Y luego nosotros aquí tenemos la función de infectar, que simplemente decide de manera aleatoria con esta función si infecta o no infecta a otra persona. Tenemos get infected, que lo que hace es cambiar el estado a infectado. Y tenemos el recover, que lo que hace es cambiar el estado a recuperado. Ok, entonces ahora lo que nosotros podemos hacer es crear no sé por qué cambió eso. Podemos crear otra clase, y esta clase la vamos a llamar, digamos, world, el mundo. Muy bien. Entonces, el mundo también lo vamos a inicializar con los inputs de la simulación. Así. Y aquí en el mundo de nuestros inputs, ¿qué tal si nosotros creamos una nueva llave que se llame population? Muy bien. En este caso, mi población va a ser de 10 personas, digamos, en mi mundo. Entonces, yo voy a poner aquí self.population. Va a ser igual a los inputs de la población. Y luego vean aquí que tenemos una cosa que dice self.humans. Y lo que estoy haciendo es, voy a inicializar una clase de humanos con estos inputs para cada uno de los valores en el range de population. Es decir, si yo aquí le pusiera 1000, va a crear 1000 humanos. Todos estos de manera aleatoria. Entonces, crea simplemente 1000 humanos. Y entonces yo ahora sí podría iniciar mi infección. Ok. Entonces, vamos a hacer una funcioncita acá que se va a llamar def, le vamos a poner start infection. Y le vamos a poner el número de infectados. Entonces nosotros le vamos a poner num infected. Y le vamos a poner una lista de humanos. Entonces estamos suponiendo que la lista es de humanos. Entonces vamos a obtener esa cantidad. Entonces vamos a generar números aleatorios. Vamos a generar el número de num infected aleatorios y cambiar su valor a infectados. Entonces nosotros vamos a elegir de todos los humanos que existen, algunos, y los vamos a cambiar por infectados. Entonces miren el código que nos está proponiendo. Dice, para cada uno de los números aleatorios que existen, vamos a elegir uno aleatorio y lo vamos a volver infectado. Muy bien. Entonces de esta manera nosotros los infectamos. Vamos a poner aquí una funcioncita que se va a llamar start simulation self.
Y nosotros vamos a utilizar, aquí vale más la pena que lo pongamos acá, self.initialInfected va a ser igual a input initial infected. Muy bien. Entonces, vamos a poner aquí también el valor. Supongamos que solamente vamos a iniciar con una sola persona que esté infectada. Ok, entonces nosotros ya tenemos nuestra clase humano y nuestra clase mundo. Aquí lo que vamos a hacer justamente es llamar a la función startInfection, es decir, cuántos queremos que estén infectados, y la lista de humanos. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que a mí me gustaría? A mí me gustaría que si nosotros tenemos una población de 10, nosotros tenemos que estar considerando que cada una de estas personas se va a estar moviendo. Entonces, cada una de estas personas va a estar haciendo algo en su turno. Nosotros podríamos hacer turnos. Entonces, aquí lo que yo quiero poner también es un valor que se llame simulation time. Muy bien. Vamos a poner que el simulation time va a ser de, digamos, 10 días. Ok. Entonces, ¿cómo va a ser la simulación? Yo aquí le voy a poner for t in. De hecho, primero hagamos una variable que se llame time igual a 0. Y luego vamos a poner una simulación que se llama num infected at time t, que sea una lista. Y que inicie con self.initialInfected. Entonces, para cada uno de los t's en el rango de simulation time, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Ok, entonces para cada tiempo yo le voy a dar a cada humano la posibilidad de interactuar con una persona aleatoria de los que ya existen y ver si le infecta o no. Y luego pues esa persona o la persona que sigue va a poder interactuar con otros. Entonces vamos a hacer esto. Simplemente vamos a, primero que nada, para cada persona, para cada humano, se selecciona una interacción aleatoria. Ok, seleccionamos una interacción aleatoria y probamos si se infecta o no. Ok, entonces vamos a poner for human in self.humans. Ok, entonces aquí lo que va a pasar es que aunque tú estés sano, tú puedes llegar a interactuar con una persona que no está sana. No necesariamente siempre va a suceder que una persona que no está sana tiene que interactuar contigo. También tú podrías interactuar con esa persona. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar un humano aleatorio. Seleccionar humano aleatorio. Entonces vamos a poner que el índice va a ser un random de esa persona. Y aquí vamos a seleccionar qué persona se está seleccionando, el human to interact. Ok, entonces lo que vamos a hacer es if human punto, y aquí me convendría tener una función que se llame isInfected y simplemente poner if self.infectado regresó true y si no falso. Ok, perfecto. Entonces if human is infected and human to interact punto is infected. Entonces si los dos están infectados, lo que va a pasar es que simplemente voy a pasar. Entonces simplemente voy a poner pass. Luego, ¿cuál es el otro caso que puede suceder? Que los dos no estén infectados. Entonces, if not human is infected and not human is infected. En este caso es ambos infectados. Y en este caso es ambos sanos. Simplemente pasamos. Pero el otro caso es el que me interesa. Entonces, el caso que me interesa a mí es if human.is infected. Pero aquí tiene que ser un elif. Si tú estás infectado, ok, vamos a hacer lo siguiente. Entonces nosotros vamos a intentar if
Aquí vamos a ponerle human.infect. Y nosotros lo estamos haciendo ya con la probabilidad. O sea, si sí lo logras infectar, ¿ok? Entonces, va a estar infectado. Si no, simplemente vamos a pasar. ¿Y qué va a pasar aquí si human to interact está infectado? Pues va a ser al revés. Es decir, nosotros vamos a simplemente infectarlo. Entonces, ¿qué casos tenemos? Tenemos el caso cuando ambos están infectados, pues no va a pasar nada más, simplemente pasamos. El caso cuando ambos están sanos, simplemente vamos a pasar. Si tú estás infectado, entonces vamos a ponerle humano caso está infectado. Lo que vamos a probar es la chance de que si lo infectes, y si lo infectas, el otro humano se va a infectar. Y luego el otro caso es el humano con el cual se interactúa. Entonces, humano a interactuar está infectado. Bueno, entonces se va a probar si ese lo infecta. Entonces aquí realmente es human to interact infect. Y si te infecta, pues bueno, te quedas infectado. Ok, entonces tenemos como simulación donde estamos viendo si se juntan o no se juntan y si se infectan o no se infectan. Ok, hagamos una funcioncita aquí en world que nos diga número de infectados. Entonces vamos a poner def y get infected population. Entonces vamos a ver cuántos están infectados. Lo que vamos a hacer es un contador. Entonces vamos a poner infected population va a ser igual a 0. Y para cada uno de los humanos, si está infectado, le vamos a agregar un 1. ¿Ok? Entonces al final de cada turno, al final de cada uno de estos turnos, vamos aquí a contar el número de infectados. Ok, lo único que voy a hacer es poner self.getInfectedPopulation. Y luego, listo, es todo lo que tengo que hacer. Muy bien, me gustaría que al final lo que hagamos es... De hecho, este getInfectedPopulation se lo tenemos que agregar a este. Entonces le tenemos que poner num infected@timep.append el número de infectados. Y ahora sí, al mero final, me parece que es acá, vamos a poner return num infected@timep. Ok, creo que así está bien. Entonces probemos nuestra simulación. Vamos a probar la simulación. Vamos a ponerle que simulation va a ser igual a world. Y le vamos a poner nuestros inputs. Y luego le vamos a poner aquí. Bueno, corramos esto y veamos que nada falla, ok. Y luego simplemente le voy a poner simulation.start simulation. Con los inputs que pusimos aquí arriba. Es decir, con una probabilidad de infección del 50%, una población de 10. Y tenemos uno inicial y una simulación de 10. Muy bien. Entonces, veamos esto. Y realmente me está dando bastantes valores. Entonces, esto significa que yo puse algo mal aquí dentro del for. Este for es para cada uno de los humanos. Entonces, esto debería estar aquí afuera. Ahí está. Debió haber sido así. Vamos a correr esto. Y ahora sí tenemos aquí nuestra evolución de la simulación. Vamos a hacer algo más padre. Y vamos aquí a pedir que esto nos lo grafique. Entonces vamos a ponerle plt.figure. Y vamos a ponerle plt.show. Y simplemente vamos a pedir que nos grafique el número de infectados al tiempo t, el tiempo, número de infectados. Y vamos a ponerle un título. Excelente. Llamemos esto. Y podemos ver aquí la simulación. Entonces podemos ir viendo cómo se fueron infectando todos. Muy bien. Entonces, esto está bastante interesante. Vamos a ir aquí viendo. Y vamos a jugar un poco antes de avanzar. Podríamos ponerle qué tal si tenemos una población de 100. Y vamos a bajarle la probabilidad de infección al 30%. Entonces, ¿cómo va a cambiar esto? Vamos a ver que ahora cambia de manera exponencial. Y esto es lo que pasa usualmente. Ahorita vamos a poner los tiempos de recuperación. Pero nosotros aquí podemos ir viendo que crece. Ok. Vamos ahora a incluir el recuperado. Vamos a suponer que existe otra clase, la clase amarilla, que son los recuperados, los que fueron infectados, pero que ya están sanos.
y tienen inmunidad. Entonces, una vez que estás sano, que estás recuperado, ya no te pueden infectar. Vamos a ver cómo esto afectaría a la simulación. Entonces vamos a agregarlo al código. Nos tenemos que ir al humano. Y aquí nosotros vamos a poner recover. Y vamos a poner aquí una cosa que diga self.time infected. Vamos a ponerlo como 0. Y vamos a poner otro valor que se llame recovery time. Vamos a suponer que el recovery time en este caso son 5. La mitad de nuestro tiempo. ¿Ok? Son 5 días de lo que te tardas en recuperar. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es el recover. Y nosotros vamos a poner aquí if self.time infected es mayor al recovery time. Lo que vamos a hacer es poner recuperado. ¿Ok? Y vamos a poner aquí una cosa que diga def update. Justamente va a poner que el tiempo es mayor a 1 y self.recover. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es en la simulación agregar esto. Entonces únicamente si estás infectado es cuando nosotros vamos a poder hacer un update. Muy bien. Entonces, el caso en el que ambos están infectados, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es que en vez de que pasemos, simplemente hagamos human.update. Bien. Luego, en el caso en el que ambos están sanos, simplemente pasamos, eso está bastante bien. Ahora, si el humano está infectado, después de ver si infecta o lo que quieras, nosotros nos vamos a ir acá y vamos a poner human.update. Ok. Pero nosotros vamos a tener aquí una cosa importante. Si el humano está infectado, nosotros ahora tenemos que considerar otros casos. Entonces, si el humano está infectado, vamos a ponerlo así, elif human.is infected and, vamos a ponerle human to interact.state es igual a recuperado. Nosotros no vamos a hacer nada, simplemente vamos a pasar. ¿Ok? Entonces no lo vas a poder infectar. Y también vamos a poner el caso donde donde tú estás recuperado y el otro humano sí está infectado. Entonces vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerle humano caso infectado, humano interactuar, recuperado. Y este caso sería humano caso recuperado, humano interactuar, está infectado. Muy bien, me parece que eso es todo lo que se necesita. Entonces veamos qué sucede con nuestra interacción. Entonces es muy poquito tiempo, todavía no, pero miren que se reduce al 50%, es decir, de los 100 humanos únicamente 50. Vamos a ponerle más tiempo porque esto vale mucho la pena. Entonces vamos a ponerle aquí que el tiempo, el simulation time, le vamos a dar 100. Y ahora que nosotros corramos esto, muy seguramente esto después de un rato se va a ir a 0. Aquí nos está dando la lista. Vamos a quitarle que nos dé la lista, porque eso me está haciendo que se vea mal. Pero ahora nosotros podemos tener este tipo de gráficas, donde al principio se infecta una gran cantidad de personas y después se reduce conforme va donde se va llegando la inmunidad. Podemos ver que va decayendo. Aquí si nosotros aumentáramos, por ejemplo, vamos a aumentar simplemente el initial infected. Entonces vamos a ponerle que ahora son 10 personas. Vean cómo es esta gráfica, como en muy poco tiempo sube. Si nosotros ahora lo cambiamos por 10 personas, lo que vamos a ver es que también se llega a 60, pero va bajando. Nunca llegamos al 100% porque no le da chance. Se empiezan a recuperar antes de que esto sea posible. Si cambiara y el recovery time fuera más largo, es decir, vamos a ponerle 25 días, ahora de que corramos la simulación, vamos a ver que si llegamos a un 100%, llegamos a 13 personas y esto se mantiene. Es decir, llega un punto donde las personas simplemente van infectando a otras. Aquí no tenemos suficiente tiempo para que decrezca,
Pero si nosotros cambiáramos esto, digamos, a 300 días, como es tan largo el tiempo de recuperación, vamos a volver a ver la misma lógica. Lo único que va a pasar es que el tiempo es más largo. Entonces, lo que está sucediendo es que se mantiene la figura de que crece mucho y luego decrece, pero simplemente va a tardar más tiempo en que la figura se alcance en su totalidad. Muy bien. Y lo que vemos es que lo único que sucede con más infectados es que esta curva crece al principio más rápido. Vean que como aquí son 25 días, sí logramos llegar a que todas las personas estén infectadas y luego empieza a decaer. Esto es bastante interesante porque entonces nosotros podemos ir moviendo estos valores. Podemos ir moviendo los valores y podemos llegar a ver cómo funciona una epidemia. Vamos a agregar el último caso, que es la densidad poblacional. Ahorita lo que estamos haciendo es que todas las personas, sin lugar a dudas, interactúan con otra cada turno. Entonces, cada una de estas personas están interactuando a fuerzas con otra persona en su turno. Pero, ¿qué sucede si nosotros reducimos la densidad poblacional? Es decir, que la probabilidad de interactuar con una persona no sea siempre 1, sino que pues varíe, tal vez a veces no interactúas con nadie durante tu día. Eso lo podemos hacer agregando una cosa que se va a llamar densidad. Entonces lo puedo poner por acá. Vamos a ponerle density. Vamos a ponerle que tiene una densidad del 70%. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a decidir si sí o no interactuamos con una persona? Lo vamos a hacer acá. Simplemente vamos a poner if. Vamos a ponerle un interact. Va a ser igual a un np.random para elegir un número entre 0 y el 1. Y luego vamos a ponerle, si el interactor es menor a la densidad, se va a elegir si se interactúa o no. De esta manera sencilla, nosotros podemos ver que si la densidad ahora es del 70%, lo que está pasando es que la curva se hace más gorda. Entonces esta curva se hace más gorda. Vamos a cambiarle a una densidad más baja, vamos a poner una densidad del 30%. Y podemos ver que inician 10, pero realmente nunca se obtienen suficientes infectados como para que esto sea un problema. Entonces eso está bastante padre. Si la densidad es tan baja como el 30% sucede. Vamos a poner una densidad un poco normal, vamos a ponerle el 60%. Y vamos a poner que el recovery time es más corto, vamos a ponerle 15 días. Y que únicamente sea una simulación vamos a ponerle 365 días. Muy bien. Vamos a ver ahora sí con este último caso cómo se ve nuestra simulación de infectados. Y obtenemos una curva de esta manera. Entonces, si nosotros tenemos una población que tiene una densidad de lo que pusimos ahí, tenemos el tiempo de recuperación que decidimos y la probabilidad de infección, bueno, entonces nuestra población sí se va a llegar a infectar al 100%. Es algo que va a suceder. Vamos a hacer un caso padre, vamos a hacer el último caso y vamos a elegir una población que tenga sentido. Vamos a elegir una población de 1 millón de personas. Vamos a elegir una densidad poblacional del 60% y una probabilidad de infección, vamos a elegirla del 45%. Vamos a iniciar con 10 infectados. Vamos a iniciarlo con un solo infectado. Y vamos a hacer una simulación de 365 días con un tiempo de recuperación de 15%. Entonces, veamos realmente qué impacto tiene en algo que sí tiene algunos valores humanos como tal. Entonces vamos a hacer la simulación. Esto va a tardar un poco porque elegimos más días y elegimos bastantes humanos. Entonces muy probablemente esto tarde como 1 minuto en que se termine de graficar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo 1 millón de operaciones para 365 días. Es decir, estamos haciendo un montón de operaciones. Vamos a darle un segundo, que yo creo que va a tardar un poco. Tal vez le tengo que reducir la cantidad de simulaciones. Veamos si después de 30 segundos no se logra, le reducimos la cantidad de humanos. Una nota padre ahorita que estaba corriéndose esto es que dependiendo de qué tan buena sea la computadora, el RAM, el servidor, la conexión a internet, es qué tan rápido se van a hacer estas simulaciones. Cuando se hacen estas simulaciones para gobierno, realmente sí se hace con la cantidad de gente que tiene un país. En México estamos arriba pues de los 100 millones. Entonces imagínense hacer esto tantas veces y además una simulación se tiene que hacer 1 millón de veces, pues es llegado a ser muy tardado. En este caso esto va a tardar demasiado, entonces lo voy a pausar. Me hubiera gustado ver en qué punto iba, pero le voy a reducir, vamos a poner simplemente 100,000 personas y hagámoslo para menos días. Vamos a hacerlo para 365 entre 4, es decir, para 4 meses, únicamente para que esto no tarde años en correrse. Entonces vamos a ponerlo. Y aquí me dice que esto me está dando un error. Aquí esto no le está gustando.
Entonces creo que le tengo que poner el valor exacto. Vamos a ponerle 125 días. No le gustó que hiciera la operación allá afuera. Voy a correrlo. Y lo pongo acá. Vamos a ver cuánto tarda ahora. En lo que corre, más quiero asegurarme que sí lo corrí esto. 83, sí lo corrí. Vean cómo cuando hacemos simulaciones no es inmediato. Vamos a esperar a ver qué nos sale en este caso. Y nos aparece una curva así. Entonces nosotros estamos viendo que en los primeros 20 días, aunque tenemos infectados, es mínimo. Entonces realmente no es tan notable. Pero vean la rapidez con la cual sube, la rapidez exponencial con la cual sube a partir del día 20. Llegamos a tener casi toda nuestra población infectada y después empieza a decrecer. Y esto se debe a varias cosas. Y aquí es cuando ya entran los doctores y los epidemiólogos a dar recomendaciones. Nosotros tenemos un tiempo de recuperación de 15. Entonces la inmunidad tarda 15 días en aparecer. Sin embargo, nosotros tenemos una probabilidad de infección casi de la mitad. Y tenemos una densidad donde existe un 60% donde sí vas a interactuar con una persona. Entonces, en el 60% de los casos, multiplicado por un 25, casi existe un 25% de probabilidad de que cada persona infecte a otra. Entonces, pues esto a lo largo de los días va a hacer que se comporte de esta manera. Pues bueno, esta fue una manera de hacer una simulación. Y nosotros aquí podemos ir cambiando los valores, por ejemplo, de los humanos o de cómo funciona nuestra simulación. Lo podemos hacer bastante sencillo, con más y más casos. Y luego podemos hacer gráficas bastante padres. Espero les haya gustado mucho la clase y esto fue un curso de Zero to Hero.